La profe Pato no está. Bueno, mientras tanto voy arrancando. ¿Ahí se ve? ¿Se ve, chicas? Sí, pero se ve a lo largo. Sí. Se ve. Ahí está. ¿Entraste, Patri? ¿Patricia? No entró. No. Está la profe. Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos avanzando hasta que entre Patricia porque si no se nos va el tiempo. Bueno, entonces pasamos del contexto de investigación, ¿sí? Del contexto de descubrimiento, perdón, a definir el problema o primero situación problemática. Dice, como ustedes lo están viendo allí, la situación problemática o problema es lo que el investigador o la ciencia no sabe. Si puedo dar cuenta de esa situación, no es una situación problemática, ¿no es cierto? Es decir, es algo que me genera un genuino interés. En la situación problemática, el investigador tiene su anclaje para definir el punto 3, el paso 3, que es el problema a investigar. Entonces, acá tienen este grafiquito que es dentro del contexto de descubrimiento, ¿no es cierto? Planteo la situación problemática, ¿sí? Que nos va a llevar a el tercer paso, que es el problema, donde efectivamente definimos qué voy a investigar, ¿sí? Que es lo mismo que es el objeto problema. Entonces, el primer paso es el contexto de descubrimiento. El segundo paso es la situación problemática y el tercer paso va a ser el problema, ¿sí? Acá tenemos otra definición, ¿sí? Dice, es la situación de la realidad. Bien. Yo no sé qué toqué, pero no puedo escuchar nada. Hola, Patri. ¿Cómo, chicas? ¿Alguien habló? Noé dice que no puede escuchar nada, que no sabe qué tocó. Bueno, decirle que debe tener el volumen bajo ella. ¿Sigo? 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 Sí, sí, profe. Sí. Bueno, la situación problemática es la situación de la realidad que preocupa al investigador. Atenti con esto, un mismo contexto de descubrimiento puede dar lugar a diferentes situaciones problemáticas, ¿no? Esto es bien interesante porque ustedes empezaron con una expresión, con un deseo, con un tema de investigar, pero van a descubrir, cuando escriban el contexto de descubrimiento, que de ese contexto de descubrimiento pueden aparecer distintas situaciones problemáticas, ¿no? Y eso pasa porque cuando uno escribe, pone en el papel cosas que a veces en la mente no están tan claras. Entonces, sucede que el escribir el contexto de descubrimiento nos ayuda a descubrir varias situaciones problemáticas, y eso es bien interesante, ¿no? Porque bueno, uno puede cederle su situación problemática a otro, o puede dejarla en agenda para una segunda experiencia, ¿no? Acá en este cuadro aparece entonces una muy buena definición de lo que es la situación problemática, que es sinónimo de ignorancia, ¿no? Ignorancia en el buen sentido, ignorancia en el sentido de decir, bueno, la verdad es que no sé nada de esto, y eso es siempre un buen motivo, ¿no? Dice ahí abajo, es lo que no se sabe. Entonces es importante que investiguemos temas que
que no se saben, que no los conocemos, o que generan en nosotros una pasión por bucear, por mirar, por ir más allá de lo habitual. Y esto es muy importante, porque un proceso de investigación es una cosa trabajosa, por lo cual realmente tiene que haber un interés, muchas ganas de conocer al respecto. La verdad que el año pasado tuvimos una experiencia muy buena con las compañeras que egresaron, y descubrimos cosas increíbles, ¿no? Y además uno aprende otros recursos instrumentales, que es, por ejemplo, buscar investigaciones en Internet. Por eso, con el tiempo que ustedes necesiten, vamos a necesitar Internet, porque hay una cosa que se llama estado del arte, que la vamos a estudiar luego, que efectivamente requiere Internet, ¿no? Bueno, ahora el gráfico sobre lo que van a escribir, lo que uno tiene que escribir cuando escribe una situación problemática. Entonces, volviendo para atrás, la primera tarea que van a hacer ustedes va a ser el paso 1, ¿sí? Que es escribir en 2 páginas, no más, el contexto de descubrimiento, es decir, por qué les parece importante el tema que ustedes quieren estudiar en el contexto actual. El segundo tema va a ser la definición de la situación problemática una vez que hayan escrito el contexto de descubrimiento, ¿sí? Y ahí vamos a ser un poco más detallistas, ¿sí? Y vamos a describir este conjunto de cosas que están allí. Por ejemplo, enumerar los aspectos que componen una situación problemática, para lo cual vamos a tomar el contexto de descubrimiento y vamos a marcar las palabras principales. Señalar los actores. Bueno, ¿quiénes son? La madre, el padre, el niño, la directora, la MAI, el acompañante terapéutico, etc. Identificar los aspectos contradictorios. Eso quiere decir que hay algunos aspectos que no nos cierran, por ejemplo. ¿Cuáles son alguien planteaba, por ejemplo, el bilingüismo, ¿no? ¿Cuál es el aspecto contradictorio? Bueno, el aspecto contradictorio sería la imposibilidad de dar lugar a prácticas basadas en el bilingüismo. Identificar distintas perspectivas o puntos de vista. Acá lo que vamos a decir es, bueno, algunas personas opinan esto, otras personas opinan aquello sobre el tema que quiero estudiar. Acá, en general, aparece todo el saber teórico que ustedes tienen, obtenido a lo largo de la carrera. Por ejemplo, los marcos teóricos que tienen acerca del bilingüismo, ¿sí? Nosotros estas cosas no lo enseñamos, sino que invitamos a que lo busquen en la formación de las materias que ya han tenido, porque en esta materia, como les decía, no es que vamos a estudiar estrictamente, sino que vamos a aprender a investigar. Sí, por supuesto que acá hay un aporte muy importante de parte de Patricia, ¿no? Como especialista en el campo de la educación de sordos hipoacúsicos, porque yo no conozco el tema, yo soy investigadora, sí, de muchos años, y sé hacer investigación en educación en ciencias sociales, pero no de sordos. Yo trabajo en educación especial en niños autistas, pero no sordos. Identificar semejanzas y diferencias con otras situaciones problemáticas. Esto lo vamos a ver en general a través de la lectura de investigaciones, es decir, cuando ustedes lean distintas investigaciones parecidas a las que ustedes quieren hacer para definir mejor el problema, ubicarlo en tiempo y espacio, no sé, las propuestas didácticas basadas en la inclusión desarrolladas en el año 2019 en el marco de las medidas de fuerza, en la escuela tal, ¿sí? Y en último lugar, hablar de por qué ustedes en particular quieren estudiar este tema. ¿Es por una experiencia profesional? ¿Es porque han leído bibliografía vinculada con esto y les interesa?
alguna vinculación con problemas de la realidad, ¿sí? Por ejemplo, quien plantea el acompañamiento a las familias puede decir, bueno, como consecuencia de mi experiencia en tal escuela y como consecuencia de visualizar que veo poco acompañamiento a las familias, ¿sí? O sea que van a escribir esta segunda tarea en un lenguaje muy simple. ¿Por qué en un lenguaje muy simple? Porque en verdad que en este momento en que ustedes están formulando el problema, algo tan importante, hacerlo bien, uno escribe desde el corazón, no se escribe desde la teoría, no es que vamos a ir a buscar un PDF, bla, bla, no, acá es sentarse y escribir, y nosotros vamos a estar ahí acompañando, incidiendo en que obtengan más información, ¿sí? De eso se trata. Bien, acá está puesto entonces en un dibujo, ¿sí? Ya pasamos, hicimos el contexto de descubrimiento, resulta que escribimos tanto que reconocimos 3 situaciones problemáticas, ¿sí? No una, sino 3, y yo voy a elegir una de ellas, que va a ser luego mi problema de investigación, ¿sí? Por eso es útil escribirlo. Yo hablo mucho de una palabra que usamos los investigadores que es pastorear, hay que pastorear. Pastorear quiere decir pastorear o rumiar para las vacas. Vieron que las vacas cuando rumian es que el pasto que comieron va hacia el aparato digestivo y vuelve, y la vaca lo vuelve a saborear, lo vuelve a masticar. Bueno, eso es rumiar o pastorear, es que uno está masticando, 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 ¿sí? Hasta que llega a definir el problema. Ese es un trabajo finísimo que hacemos los investigadores y que hay que hacerlo porque si no uno se queda en general con recortes, ¿no es cierto? Con cosas mal formuladas. ¿Vamos bien hasta aquí o quieren hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos bien, profe. Digo entonces. Bien. Bien. Y después vamos al paso 3, que es ya definir el problema u objeto problema. Es lo mismo. Se llama objeto problema porque, bueno, ya uno lo está focalizando de una manera muy precisa, ¿sí? Muy precisa respecto de lo que uno quiere investigar, ¿no? Entonces, acá tenemos de nuevo, ya tenemos la situación problemática, la escribimos, ¿sí? La escribimos, y resulta que la escribimos tanto y desarrollamos tanto y tan bien que descubrí más de un objeto problema, ¿no? Entonces uno elige dentro de ellos uno, bueno, me quedo con este, y eso es lo que yo voy a investigar. Lo que muestra este esquema, este recorrido, es que es tan compleja la realidad, ¿no es cierto?, que fluyen por todos lados las situaciones problemáticas. Y por otro lado, también da cuenta de la necesidad de pastorear y de, digamos, de encontrarle el pelo al huevo, ¿no? O de meter el dedo en la llaga, digamos, de manera tal de trabajar mucho la situación, el problema que quiero investigar para poder llegar a una buena formulación. Porque si uno formula mal el problema, luego investiga cualquier cosa. Es como cuando tenemos que, no sé, estamos haciendo masa para pizza y la tenemos que trabajar, o no, la de la pizza no se trabaja mucho, la de los tallarines caseros, vieron que hay que amasarla bastante para que quede bien crocante, bueno, esto también, ¿no? Amasar y amasar hasta que llegamos al punto justo. Y esto entonces es como una representación de todo el recorrido que hicimos, que es, paso 1, contexto de descubrimiento, ¿sí? Una vez que lo formulé, lo leí, lo requete contra leí, le hice preguntas, etc., planteo la situación problemática, ¿sí? Lo escribo, le hago preguntas, lo vuelvo a escribir, lo leo y sale el tercero, ¿sí? Que es el objeto problema. Y así llegamos entonces a saber
lo que queremos investigar. Pero fíjense que hemos hecho un proceso de focalización largo, intenso, importante, y consistente para poder llegar a lo que estamos buscando, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces dejo de compartir pantalla y ahora estamos todas viéndonos. ¿Cómo estamos? ¿Cansadas? ¿Rocío? Todo bien. ¿Bien? ¿Macarena? Bien, profe. ¿Alguna duda? No. ¿No? ¿Nada? Vero, ¿cómo estás? Bien, bien. Hasta ahora bien. Bueno, bien. Entonces, ahora voy a ir a la formulación de los temas que ustedes plantearon y vamos a hacer algunas consideraciones. Bien, abro entonces el otro archivo. Vuelvo a la clase. Comparto pantalla. Y voy a este archivo. ¿Se ve? ¿Se ve, chicas? Sí, profe, se ve bien. Bien, bueno, entonces ahí están ustedes. Esta sistematización la ha hecho Patricia, que es muy prolija. Ahí Patricia se pregunta, bueno, ¿por qué no hicieron ninguna pregunta sobre la clase de María Teresa Sirvent? Quizás o resultó muy clara o no entendieron nada. Las dos posibilidades pueden ser. No sé si quieren hacer una pregunta sobre el texto de María Teresa Sirvent. Ahí, claro. ¿Nada? Yo, profe, me apoyé mucho en la explicación que diste con el video. Bien. Sí, fue sencilla la clase, ¿vieron? No fue para nada complicada. Lo que yo desarrollé ahí son las características de la investigación educativa, que es algo que vamos a ir desarrollando, viviendo en este tiempo, ¿no es cierto? Eso se vive, pero es importante que ustedes conocieran qué es lo que nos espera, ¿no? Bueno, entonces vamos a los temas. Ahí, Verónica, Vero, acá planteaste tu tema, que es problemas que conllevan a la adquisición tardía de la lengua de señas en un sujeto sordo, ¿sí? Entonces, acá te marco especificar un factor en el problema, ¿sí? Eso para más adelante, pero ahora, en este momento, para que ya lo circunscribas y te quedes con una definición, en verdad tu tema, ¿sí? Tu tema de inicio, y de ahí vas a ir al contexto de descubrimiento, sería este que estoy marcando. Entonces lo voy a poner en amarillo, ¿sí? Para decir cuál sería tu punto de partida, ¿sí? Adquisición tardía de la lengua de señas en un sujeto sordo. Ahí la pregunta que tenemos que seguramente vas a tener para el futuro es: ¿en qué contexto, Verónica? ¿En la escuela o en la casa? No, yo digo más que nada la adquisición adquisición en el sentido de cuando uno es niño. La adquisición de la lengua, pero de su lengua natural. Cómo se ve interrumpida, ya que sus progenitores no hablan la misma lengua. Entonces, de por sí va a tener la adquisición tardía de una lengua. Está bien, pero ¿en qué contexto sería? O sea, que después adquiera la lengua de señas o la lengua oral. Está bien, pero sería entonces en su casa, ¿no? Y sí. Bien. Bueno,
te va a aparecer más adelante como inquietud. Pero fíjate ahora cómo te lo, digamos, lo ordené como punto de partida. Ese sería entonces, Vero, tu tema. ¿Lo ves bien? ¿Otra vez puedes repetir? Ahí te lo voy a poner en el chat. Te lo pongo en el chat, Verónica. ¿Cómo era que se hacía? No. Ahí está. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? Bien, ahí te lo pongo en el chat, ¿sí? En el chat, chatear, ahí está. Pongo para todos, ¿sí? Así van viendo cómo vamos trabajando. Ahí tenés en el chat puesto el problema, Vero. ¿Sí? Bueno. ¿Con quién está? Bueno, ahora le vamos a preguntar. Bueno, bien. Ahora vamos a... ¿Se ve la pantalla? Vamos a Macarena. Macarena, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, bien. Maca, pusiste, en estos años hablamos mucho de la importancia que tienen los niños con sordera, tengan un adulto sordo como referente o un lugar que les permita tener relación con otras personas sordas. Por este motivo, a mí me gustaría investigar qué repercusiones tiene sobre un niño con sordera tener contacto frecuente con personas sordas y qué repercusiones tiene los casos de niños que están solamente en contacto con personas oyentes. Entonces, acá al costado te lo planteé de una manera, a ver qué te parece. Diversidad de intercambios en la vida cotidiana de un niño con sordera. Sí. ¿Sí? Sí, es más o menos, o sea, lo que yo quería investigar, digamos. Bien, Porque sé que hay muchos niños que no tienen contacto con personas sordas y están solamente inmersos en un espacio con personas oyentes y no tienen, o sea, tienen distintas repercusiones, digamos. Así que sí, es más o menos lo mismo. Mejor explicado por ahí. Bueno, entonces podemos poner acá diversidad de intercambios Sí. en los niños sordos. Diversidad de intercambios sociales en los niños sordos. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vean que lo que estamos haciendo no es todavía hablar de problemas. Por eso es que a Verónica le saqué la palabra problemas, porque estamos recién en el enunciado y luego vamos a ir al contexto de descubrimiento. Entonces, se reduce mucho porque es un primer enunciado, ¿sí? Bárbara, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, Estoy acá te acá. anoté, Bárbara, el bilingüismo, te puse precisar. ¿Qué cosas del Sí, bilingüismo? ahí estoy pensando. Lo que pasa es que Sí, en realidad no lo definí bien, porque puse bilingüismo porque estuve pensando en esto de incorporar la lengua de señas y el oralismo. No sé, pero no sé por dónde dirigirme, digamos. O sea, no sé pero bien. la pregunta sería en este caso, ¿por qué se te ocurrió ese tema? ¿Cuál fue tu preocupación? Bueno, acá justo le comentaba a Vero, lo que pasa es que nosotros vimos, bueno, en práctica nos dejaron unos videos de unas escuelas eh, con orientaciones sordos, que hablaba mucho esto de poder incorporar la lengua de señas y también lo oral para que haya una posible comunicación con otros, como Sí. para que, bueno, entonces desde ahí, esto de cuán importante es el bilingüismo sería mi pregunta quizás, ¿Y que no se pero creo que enseña, en la escuela no se enseña la lengua de señas?
Claro, acá, bueno, yo en los videos que vi era esto de que habían algunas escuelas que eran más oralistas y en otras se trabajaba el bilingüismo y en otras quizás más la lengua de señas. Bien, en función de unos videos que viste y como primera impresión, ¿con qué te quedaste? ¿Que era necesario para la vida cotidiana, para el desempeño social de la persona, más bilingüismo, más oralismo, más lengua de señas, más oralismo? No, para mí el bilingüismo, por eso por ahí lo puse. Quería ver, no sé, mi pregunta sería cuán importante es o en qué ayuda quizás a la incorporación del niño sordo a la sociedad oyente. Bien, bueno, entonces sería eso, ¿no? Va por ahí, pero no sé definir bien el... A ver, yo te lo escribo ahí. ¿Estás viendo lo que yo estoy escribiendo? Sí, sí. Bueno, entonces, el bilingüismo en la inserción, ¿sí? O sería importancia. No, tampoco, porque estamos dando por esto que es importante. Entonces sería el bilingüismo en la inserción social de la persona con sordera. ¿Está bien? ¿Ahí lo ves? Bien. Sí, profe, ya lo escribí. ¿Lo ves como primera enunciación? Sí. Bien. Ahí. Acordate Sí, sí. bien, perfecto. ¿Noelia? ¿Noelia? ¿Noelia está? ¿Entró? Profe dice que puede escuchar, pero no puede hablar. Bueno, bien, Porque el conflicto era con sus auriculares, entonces los tuvo que sacar y no le anda el micrófono de la compu. bien. Ya me Pero está escucha. bien. Que Entonces, hable por el chat. que hable por el chat. Bien, entonces le vamos a poner, si ella está escuchando, Noelia, ahí el señalamiento que te hice es el siguiente. Vos pusiste la importancia del acompañamiento de las familias hacia los estudiantes con sordera y lo que te agregué acá es el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento lo voy a aclarar, a las familias de estudiantes con sordera, ¿sí? Luego vas a tener que definir de manera más precisa qué se entiende por acompañamiento, concretamente qué tipo de acompañamiento, ¿sí? Es decir, si va a ser un acompañamiento material, un acompañamiento instrumental, etcétera, ¿sí? Se lo voy a poner en el chat entonces. Bien, y por último Estefanía. ¿Estás, Estefanía? Estefanía. No está conectada ella, profe. Estefanía, bueno. Bueno, ahí va entonces para Noelia. Avísenle por favor que le hice la sugerencia entonces de tema, ¿sí? Y faltaría, voy a ir entonces a el trabajo de Estefanía. Ella proponía la importancia de la autonomía. Como estoy grabando va a quedar así. Estefanía, vos propusiste la importancia de la autonomía en el sujeto sordo y mi demanda era que pongas el contexto y definas el escenario, ¿no es cierto? Porque así como está planteado, sí que está como muy, muy lejano. Entonces acá te dejé poner el contexto y definir el escenario. Esto quiere decir, por ejemplo,
la autonomía del sordo en contextos laborales, ¿sí? O en el estudio escolar, o en tareas cotidianas, es decir, hay que definir ahí sí un poquito más. Así que le dejamos entonces a Estefanía ese trabajo que después seguramente lo va a ver en la clase grabada si es que no está conectada. Bien, vuelvo a... nos estamos viendo, ahora sí. Bueno, bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? Profe, yo no alcancé a comentar mi tema en el foro. Ah, mira vos. Bueno, no importa. Ahora miren, son las 9:20. Vamos a trabajar hasta las 10, ¿sí? Ahora entonces vamos a cortar, ¿sí? Y se van a dedicar hasta las 10 menos 10 a escribir contexto de descubrimiento, ¿sí? Entonces nos vamos a conectar a las 10 menos 10 para ver cómo les fue con eso, para lo cual yo les voy a pasar por el WhatsApp el PowerPoint para que vean ahí la diapositiva de lo que es el contexto de descubrimiento, pero básicamente lo que tienen que hacer es escribir en una hojita, en 2 hojitas, lo que alcancen a hacer, bueno, ¿por qué emerge este tema en el tiempo actual? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces volvemos a encontrarnos 10 menos 10, pero ¿vamos a ir al WhatsApp o prefieren ir al chat del aula virtual? A mí cualquiera de los dos me viene bien. Yo preferiría el del WhatsApp porque estuve intentando entrar al chat del aula y tenés que desactivar el antivirus porque no te permite abrir esa ventana emergente del chat del aula virtual. Oh. Sí, en WhatsApp mejor. Bueno, vamos entonces al WhatsApp. A las 10 menos 10 nos volvemos a conectar, ¿sí? A trabajar entonces.